Buenos días. Buenos días. Ok. Vamos a empezar con el tema de esta semana. El tema de esta semana se parece al anterior en la estructura. En el anterior vimos lo que es el verbo ir en presente simple o presente subjuntivo. En esta ocasión vamos a ver el verbo venir. Y en la semana pasada vimos cómo se conjugan también los verbos del primer grupo y en esta semana veremos cómo se conjugan aquellos del segundo. Muy bien, comencemos por el verbo venir. El verbo ir nos sirve para indicar, pues vaya, el destino, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero, al contrario, el verbo venir implica la procedencia, de dónde venimos. Tiene dos usos. Su primer uso es como auxiliar del pasado compuesto en francés. En francés se dice yo vengo de. En español decimos acabo de. Entonces, si bien no es un uso común en el español, nosotros vamos a tener que verlo así para el francés. Ver como si este verbo venir dijese acabar de. Es cuestión de irse acostumbrando, nada más. Aunque es cierto que puede parecer no tan evidente. Permítame tantito porque no se está proyectando la pantalla de mi tablet, creo. Entonces me voy a salir primero de mi tablet e intentarlo de nuevo. Permítanme, solamente un segundito. Ok, ahora sí unirse. Mm, ¿Ustedes pueden ver acaso la pantalla de mi tablet? Sí, ¿Sí? sí se ve. Bueno, entonces a mí. Ok, es que normalmente tengo dos dispositivos conectados y en uno puedo ver ese reflejo, pero no me está apareciendo nada. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias. Ok, les decía acerca del verbo venir, que implica lo que es entonces procedencia. Nos sirve para el pasado compuesto como acabar de, pero en el presente simple, simple y sencillamente nos dice de dónde venimos. ¿Cómo lo hacemos en español? Decimos yo vengo del parque. Y no hay mayor dificultad, mayor problema, porque decimos yo vengo del. Asumimos, o cualquiera que nos escuche asume, nosotros mismos al expresarlo, que lo que estamos hablando es la procedencia. Yo vengo del parque, estaba en el parque y ahora estoy aquí, ¿no? Pero el último lugar en el que estuve fue el parque. Entonces nos habla de procedencia. La procedencia puede ser un lugar o un evento. Una acción no, porque automáticamente se convierte en pasado. Decimos yo vengo de comer, sería yo acabo de comer, pero esto ya es pasado. Y yo vengo del parque es presente. Todo el tiempo que estén viniendo sigue siendo presente, hasta un presente continuo. Yo estoy viniendo del parque. Entonces, vamos, que solamente vamos a indicar procedencia. Eso quiere decir que nuestra estructura va a ser un pronombre, tal como aquí, más un verbo. En este caso, el verbo va a ser exclusivamente venir, como aquí, conjugado para yo. Después necesitamos algo que se llama artículo contraído.
La semana pasada o anterior vimos que hay artículos contraídos que solamente sirven con el verbo ir. Yo voy al parque, yo voy a la casa, yo vengo de los parques, perdón, yo voy a los parques, yo voy a las casas, ¿no? El verbo venir tiene los suyos. El verbo venir tiene sus propios artículos contraídos que solo sirven para él, porque no puedo decir, en realidad no debo decir yo vengo al parque. ¿Se dice en español? Sí. ¿La estructura es correcta? No. Es yo vengo del parque, yo voy al parque. No pueden venir al parque. De hecho, es una situación bastante peculiar porque se refiere a su ubicación física. El punto es que lo hace más complicado. Y después, un lugar o evento. Lugar o evento. Ahí se va a hacer la estructura nada más para utilizar el verbo venir en presente. Pronombre más venir, más artículo contraído, más lugar o evento, tal y como en español, para decir que venimos de un lugar. Y ya, sin más. ¿Vale? Nada para quebrarse la cabeza. La traducción aquí sería jalar literal el yo, conocer la conjugación del verbo venir para yo, je viens. Y ahora, lo que nos atañe, artículos contraídos. ¿Qué es un artículo contraído? Bueno, existen tres, técnicamente cuatro. Primero, du. Segundo, de la. Y tercero, de. El cuarto que les decía es como siempre, cada vez que algo es singular y delante nos encontramos que comienza con H vocal, vamos a realizar una contracción. En este caso va a ser DL. ¿Por qué? Bueno, du es para aquello que sea masculino singular. De la para aquello que sea femenino singular. Y de para aquello que sea plural. Vaya, no nos importa entonces si es masculino o femenino. Pero ¿por qué se convierte en DL apóstrofe? Porque se llaman artículos contraídos. En español, de es del. De la es de la. Y de es de los o bien de las. Pero notemos el del. Del no es sino la contracción de y el. Pero para no decir yo vengo de el parque, yo vengo de el estacionamiento, decimos yo vengo del. Es una contracción. El du es la misma cosa. El du se volvió una contracción de le. En lugar de decir je viens de le parc, dicen je viens du parc. Je viens de le cinéma, je viens du cinéma. Por eso se transforma en DL apóstrofe. Y se dan cuenta, la contracción de cuando la descontraemos queda de le y de la abajo para el femenino. Entonces pierde la vocal E, pierde la vocal A y se transforma en L apóstrofe. Ejemplo entonces, je viens, primero hay que poner parque. Parque, masculino singular, no comienza con vocal, por tanto, voy a utilizar du. O sea, que para el artículo contraído para su uso tenemos que saber si lo que está adelante es masculino o femenino y si está en singular o en plural. Perdón. Tenemos que conocer la conjugación de nuestro verbo venir. Siempre nuestros pronombres je, o, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Insisto, 9 pronombres agrupados solo en 6 conjugaciones posibles. La primera, entonces, ups,
Je viens. Tu viens. Il, elle, on vient. Nous venons. Vous venez. Il ou elle viennent. Entonces, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Después les decía, antes de poner un artículo contraído, necesitamos el lugar o el evento para así poder definir si es masculino, femenino, si está en singular o si está en plural. Tomemos varias cosas. Cinema, o sea, el cine. Biblioteca. Bibliothèque. Cuisine. Cocina. Conciertos. Fiestas. Fête. Tenemos parque, cinema, cine, bibliothèque, biblioteca, cuisine, cocina, concert, conciertos, fête, fiestas. ¿No? Entonces, primero definamos si es masculino, femenino, singular o plural. Cine, masculino y además solo es uno, masculino singular. Biblioteca, solo es una y es femenina. Cocina, es femenina y solo es una. Conciertos, no nos importa que sea masculino o femenino, termina en S, es plural. Fiestas, tampoco me importa que sea femenino, porque está en plural. Entonces, una vez que ya conocemos eso, ya no tenemos problema alguno en determinar qué artículo es el que les corresponde. Cine, para masculino singular, de. Para femenino singular, de la, y para plural, de. Entonces, cine masculino singular, entonces tendría que ser du. Tu viens du cinéma. Il vient biblioteca, femenino en singular, solamente puede ser de la. Il vient de la bibliothèque, elle vient de la bibliothèque, on vient de la bibliothèque. Cocina, femenino singular, nuevamente de la. Nous venons de la cuisine, venimos de la cocina. Concert y fête, concierto masculino, fiesta femenina, pero al ser plural no nos importa su género, porque para ambos solo puede ser de ES. Para que diga, vous venez de concert, il vient de fête, elle vient de fête. Y solo para poner un ejemplo con la contracción. Il viene ellos vienen, algo masculino, pero que comienza con H vocal, hotel. Al comenzar así, entonces quedamos que tengo que poner de L apóstrofe. Il vient de l'hôtel. Il vient de l'hôtel. Al ser masculino o femenino, pero que comience con H vocal, de todos modos va a ser la misma contracción de L apóstrofe. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, gracias. ¿Está bien? Perfecto. Es muy simple. Para empezar, porque sí, ya lo vimos el cuatrimestre pasado. Y dos, porque en realidad es sencillo. Estamos viendo las partes más simples que hay del francés.
En este caso, la expresión en presente simple del verbo venir. Se van a dar cuenta que se van a hacer bolas en el futuro, porque en español nos hacemos bolas. Si yo digo normalmente, vengo de la casa, asumimos que está en pasado, que quedó en el pasado, y es presente. Pero si digo, yo vengo de comer, quiere decir que al ser una acción no puedo sino haberla realizado en el pasado y ya no es presente. Es un análisis muy particular, ¿no?, que establece confusiones. ¿Por qué es importante explicárselos en francés? Para que puedan decir que vienen de un lugar sin que se confunda en francés con el hecho de acabar de llevar a término una acción. Suena complicado, parece complicado, les prometo que no es nada complicado, viene con el uso de costumbre. Entonces, solamente tengan presente que cada vez que ustedes quieran indicar que vienen de un lugar o evento, que conste, solamente venir de un lugar o evento. Nada más lugar, evento, ¿no? Si quieren expresar que vienen de cometer o llevar a cabo una acción, este no es el tiempo que ustedes buscan, ¿ok? El presente simple solamente sirve para esto. Venir de un lugar o evento, para indicarlo. Para esto sirve el presente del verbo venir. Y que su estructura, con respecto a la otra que se refiere al pasado reciente, la estructura del presente del verbo venir no es otra sino pronombre más el verbo venir más un artículo contraído, o sea, exclusivo del verbo venir, a saber, du, de la, del apóstrofe, o bien de, dependiendo del caso, ¿no? Artículo contraído, más, ahora sí, un lugar o, lo escribí en francés, perdón, un lugar o evento. Otro ejemplo, nada más para que quede claro. Él, ella, vient, ella viene. Nuestro lugar o evento, universidad. Nuestro lugar o evento, universidad. Y el artículo contraído. Es universidad, es femenino, pero comienza con una letra vocal. Entonces será de el apóstrofe, de l'université. Elle vient de l'université. ¿Ok? Y esta es todo lo que corresponde al verbo venir y su conjugación en presente simple. La utilidad, entonces, indicar que venimos de un lugar o evento. Su estructura, pronombre, verbo venir, artículo contraído y un lugar o evento. ¿Okay? No sirve, entonces, para aquello que se refiera al hecho de realizar una acción. El otro tema
Voy a cambiar de pantalla. Déjenme encontrar cuál de mis ventanas es. Creo que es esta. Y déjenme cerrar ahora en mi tablet. Aquí está. Ok. Los verbos del segundo grupo. En francés, como bien saben, hay tres grupos. El primero y segundo son regulares. El primer grupo corresponde a los verbos que terminan en ER y el segundo grupo a aquellos que tienen la terminación IR. Sin embargo, hay algunos verbos que terminan en la primera o segunda terminación de estos grupos verbales que pertenecen al tercero. Pero para que no nos hagamos bolas. Simple y sencillamente terminan en IR. Lo que les decía, no todos los verbos que terminan en IR son del segundo grupo. Algunos, como estos, pertenecen al tercer grupo. ¿Cómo hacer la diferencia? Dice, es muy fácil distinguir estos dos grupos conjugando los verbos en ir en la primera persona del plural del presente del indicativo. Básicamente les está diciendo que para poder saber cuáles son los verbos del tercer grupo, ustedes tienen que saber vaya, conjugar todos los verbos. Les está diciendo que se los tienen que aprender de memoria. Pero tampoco vayamos hasta allá. ¿Por qué? No nos importa mucho. Miren, no me importan las excepciones, no me importan los participios pasados, me importa esto. Estos son los principales verbos del segundo grupo. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos verbos, y les puedo decir que en esta lista, si no mal recuerdo, hay varios repetidos, o sea que ni siquiera es que sea tan extenso como esto. Perdón. Y aún dentro de estos verbos más usuales, hay muchos que no usamos. Dice accomplir, que es como llevar a cabo, aducir, suavizar, afeblir, debilitar, agir, reaccionar, alourdir. No tengo idea de qué quiere decir alourdir. Amancir, adelgazar, anontir, detener, pero detener por ejemplo, si ya no persona, si yo lo hago con una persona, quiere decir que la estoy matando. Aplatir, aplanar algo, arrondir, redondear algo, appauvrir, volver más pobre algo, aplaudir, aprofundir, profundizar. Les decía que hay repetidos. Attendrir, suavizar, pero por ejemplo la carne. Aterrir, aterrizar, avertir, advertir, batir, batir. Blanchir, blanquear, bondir, rebotar, demolir, demoler, desobéir, desobedecer, divertir, divertir, durcir, endurecer, éblouir, hacer que algo florezca. Eclaircir, aclarar algo que conste que no en una plática, aclarar algo de hacerlo más claro. Élargir, alargar, engloutir, tragar, enrichir, enriquecer, ensevelir, embellecer, envahir, invadir, épaissir, hacer algo más espeso. Établir, establecer, évanouir, desmayarse, afeblir, ya lo habíamos visto, finir, terminar, flétrir, no sé, fleurir, florecer, fournir, abastecer, fraîchir, refrescar, franchir, atravesar, garantir, garantizar, garnir, bueno, ponerle la garnitura a algo, gemir, gemir, grandir, crecer, gravir, no estoy muy seguro de esta, grossir, engordar, guérir, curar, herir, odiar, intervertir, no sé qué es esta, tampoco es intervenir, eso seguro. Ya lo habíamos visto. Yayi, algo así como estar feliz. Johnny, rejuvenecer. Yui, sí sé qué es, pero no se los voy a decir. Maigrir, adelgazar. Meurtrir, asesinar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de todos estos verbos, hay muchos que no vamos a utilizar en nuestra cotidianidad. Yo les recomiendo, para empezar, que chequen esa lista. Si ustedes quieren, métanla directo al traductor de Google y les prometo que les va a dar toda la información. Y si no, busquen en Google también
pues una lista de verbos del segundo grupo en francés con su traducción al español y escojan aquellos que a ustedes les sirvan. Solo los que les sirvan, los demás sería un desperdicio de tiempo y esfuerzo. ¿Sale? No sirve de nada tener cosas que no vamos a usar. Y regresamos a esto. Ok. Ya vimos que hay varios verbos que pertenecen al segundo grupo y si se dan cuenta son bien poquitos. No hay muchos. Para empezar, de verdad, entre todos los verbos que hay, los menos comunes son los verbos del segundo grupo. Hay mucho del primero, casi todos. Hay mucho del tercero, una buena parte, y los menos son aquellos del segundo grupo. Pero, ¿cómo se conjugan? Oh, los verbos del segundo grupo. Le verbe du deuxième groupe. Vamos a tomar el clasiquísimo finir. Es más, yo les puedo decir que si ustedes me preguntan por verbos del segundo grupo así, de modo aislado, no recuerdo muchos. En la práctica, sí. Hablando, no tengo problema. Pero si me preguntan así de cajón, oye, mencióname 10, es más, mencióname 5 verbos del segundo grupo que terminen con IR. Se me va horrible. Por eso les decía que no mucho se usa, ¿no? Y casi todo viene con el uso. Pero sí hay que conocer la regla básica para su conjugación. Los verbos del segundo grupo. Para conjugar, primero tenemos que hacer esta. Quitarle la R. Y ya nos queda fini. ¿Qué pasa después, entonces? Necesitamos, como siempre, nuestros pronombres personales. ¿Ok? Por ejemplo, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Yo sigo insistiendo, siempre divididos en 6, porque solo hay 6 conjugaciones diferentes, aunque haya 9 pronombres, ¿no? Agrupamos las terceras personas, tanto del singular como del plural. Y entonces, jalamos nuestra raíz. Quedamos que para los verbos del segundo grupo, lo que tenemos que hacer es quitarle la R. Entonces queda, j'ai fini, tu finis, il, elle, on finit, nous finit, vous finissez, il, elle finit. Y sé que soy muy recurrente en esto, pero sucede lo mismo que en español. Si nosotros tenemos un verbo que termine, bueno, que esté en infinitivo escrito en español, como hablar, hacemos exactamente lo mismo. Quitamos la terminación, nos quedamos con la raíz. Y de acuerdo al pronombre, solo voy a poner 2 ejemplos, ¿no? De acuerdo al pronombre, va a ser la terminación que corresponda. Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, ella habla, ¿no? Si quisiera inclusive conjugarlo en pasado, yo hablé, ella habló, ¿no? Además, ¿qué sucede si, si yo quisiera ponerle una terminación que no corresponda? No puedo decir yo hablamos, ni ella hablan, ¿no? Siempre está relacionada con el pronombre y con el tiempo. En este caso, tenemos necesidad de una terminación que defina qué o a qué pronombre se refiere, a qué sujeto se refiere, a un yo, a un tú, a un él, ella, a un nosotros, a un ustedes, a unos ellos o a unos ellas. Aquí los franceses hicieron algo, dijeron que para que suene mejor, en algunos casos, en algunos tiempos hay que agregar cosas extra. El presente simple, de verdad, es el más simple. Las terminaciones en francés para los verbos del segundo grupo son ese,
Je finis. Tu finis. Otra S. O sea, la misma. Para il, el, on. Una T. Para nosotros, aquí viene un pequeño bemol que tiene el idioma. El pequeño bemol que tiene este idioma es que tiene que sonar bonito. Entonces, se oiría muy raro nous finions, nous finions. Los franceses dijeron, ¿qué les parece? Si para que suene bonito, le ponemos un par de S aquí, para que diga, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. Y se dan cuenta, de mis terminaciones son las mismas casi que lleva el primer grupo. En el primer grupo era, por ejemplo, con el verbo parler, la conjugación del verbo parler era je parle, tu parles, il, elle, on parle. Hasta aquí no hay problema, ¿no? Son diferentes. Pero luego, nous parlons, terminación ONS, vous parlez, terminación EZ, il ou elle parle, terminación ENT. Estas terminaciones del plural son las mismas que están ahí marcadas. Hay obviamente ciertas excepciones que no vamos a tratar, no merece la pena tratarlas, pero vamos a hacer otro ejercicio. Les decía que para mí es inclusive difícil recordar algún verbo así aislado del segundo grupo. Entonces voy a tomar de la lista el verbo rôtir. ¿Por qué no? El verbo rôtir quiere decir rostizar. Entonces ya quedaría sin la R, ¿no? Y jalamos nuestra raíz. Rôti, 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 rôti y rôti. Y de ahí, pues aplicar nuestras reglas. S, S, T, SS, 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 ¿no? Quedamos que para las personas del plural hay que agregarle dos S y luego regresamos a nuestra programación habitual. ONS, EZ, ENT. Y ya queda roti, 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 rotissons, rotissez, rotis y rotis. ¿Por qué siempre son importantes los pronombres en francés? Son importantes porque nos ayudan a decir de qué está, o mejor dicho, cuál es el sujeto de nuestra oración. Resulta que digo, je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. 5 finis iguales. Si les quito el pronombre, dice fini, 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 fini. ¿Cómo sabemos si es yo, tú, él, ella o nosotros? Pues porque vamos a decir je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. ¿Ok? Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Ahora sí hay una diferencia marcada entre él y ellos, ¿no? Il finit, él termina. Il finissent, ellos terminan. Aunque los dos suenen il, sabemos que se trata de ellos porque suena la S. Con rôtir, je rôtis, tu rôtis, il rôtit, elle rôtit, on rôtit, nous rôtissons, vous rôtissez, ils rôtissent, elles rôtissent. ¿Ok? Entonces, siempre importante que en cada oración en francés, y eso lo van a ver toda su vida, siempre van a tener forzosa y obligatoriamente que utilizar el pronombre que corresponda a la conjugación para que no quede duda de cuál es el sujeto de su oración. ¿Alguna duda? ¿Se quedó claro? Los hice bolas.
Sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo claro. Ah, yo pensé que sí les había hecho bolas, me espantaste. Ok. Bueno, si quedó claro, esto es el tema de la semana. Recuerden que para su resumen lo que tienen que hacer es la apropiación. Vaya, cambien los verbitos de ahí. Hagan su lista de verbos del segundo grupo. No importa que sea chiquita, no importa que sea de 10, pero no cometan el error que yo tengo. Yo sé que no los recuerdo aislados y nunca me he puesto a aprender, por ejemplo, que diga, para no estar diciendo en mis clases que no se me quedan, ¿no? Nunca he agarrado una lista y digo, ok, me voy a aprender 10 verbos ya para que la siguiente no esté yo diciendo. Nunca me los aprendo aisladamente. Puedo conjugarlos, lo que les dije hace un rato, ¿no? Entonces ustedes escojan los días que les gusten para que los tengan ahí cuando les sean necesarios. Agarren los más útiles. Si ustedes, por ejemplo, rostizan carne, pues entonces rostizar. De hecho, si no mal recuerdo, está por aquí uno que dice vomitar. Si se van de borrachos a menudo y vomitan, pues aprendan a decir vomitar, porque cuando estén en Francia o en Canadá, Senegal, Marruecos, no sé, las islas que están aquí a un ladito, Martinique, Guadalupe, Argelia, Bélgica, una parte de Alemania, ¿qué más? Ya dije Suiza, creo. Son los que hasta ahorita recuerdo haciendo, donde más se habla francés. Entonces, para poder expresarse cuando ustedes quieran y también para pasar sus evaluaciones, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna duda, podemos dejarlo hasta aquí por esta semana. Y pues bueno, cuídense mucho, disfruten de este día, sobre todo, que empezamos con 14 de febrero. Y entonces es la quincena más corta junto con la que sigue del año. Que diviértanse mucho, pásensela bonito y cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Gracias, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta Éxito luego. para los que se van a declarar. Si no, cualquier cosa ya invitan a la peda. Pórtense bien.